segundo gran tema de POF, que es estabilidad y control. Para entenderlo debemos mirar nuevamente al avión, porque nos vamos a fijar en los tres ejes que tiene. El primer eje es el más fácil de entender, el eje longitudinal, que va del morro a la cola. A partir de este eje se puede hacer este movimiento, el roll. El segundo eje sería el eje lateral, que va de ala a ala, y es el que nos permite subir y bajar el morro, el movimiento que se llama pitch. Y por último, el eje vertical, que sujeta al avión de esta manera y nos permite hacer este movimiento, el yaw o guiñada. Para hacer estos tres movimientos, pitch, roll y yaw, hay tres partes del avión que entran en juego. Para hacer el pitch entra en juego el elevator, que está aquí en la cola. Para hacer el movimiento del roll entran en juego los alerones, que están en la parte trasera del ala. Y por último, el yaw lo lleva a cabo el rudder o timón direccional, que está también en la cola. Ahora que entendemos bien estos tres ejes con sus movimientos, vamos a explicar qué es la estabilidad. La stability es la capacidad que tiene un avión para volver a su posición inicial después de haber sufrido una perturbación. Si vuelve exactamente a la posición inicial, decimos que es estable. Si se aleja más de esa posición inicial tras la perturbación, decimos que es inestable. Y si se mantiene en la nueva posición en la que lo hemos dejado, es neutral. Ahora vamos a diferenciar la estabilidad en dos tipos, la static stability y la dynamic stability. La static stability es la reacción inicial que tiene el avión justo después de haber recibido la perturbación. Supongamos que esta raya es nuestra condición de equilibrio o nuestra situación inicial y que tras la perturbación nos ha dejado el avión en esta otra línea. La reacción inicial del avión sería volver a la condición de equilibrio, por lo que en este primer dibujo tendríamos positive static stability. En el segundo caso, si esta es nuestra condición inicial, vemos cómo el avión tiende a alejarse más tras la perturbación, por lo que habría negative static stability. Y en el último caso, el avión habría sufrido la perturbación y se mantendría constante en esa nueva posición, por lo que existiría neutral static stability. Es importante recordar que la static stability es solo la reacción inicial del avión, no lo que pasa con el tiempo. Ahora tenemos que comparar la static stability con la dynamic stability. La dynamic stability describe lo que pasa con el tiempo. Con el tiempo, el avión puede volver suavemente a la condición de equilibrio, puede alejarse cada vez más o puede mantenerse con una oscilación neutral. Es por ello que aunque un avión tenga una positive static stability porque su reacción inicial sea la de volver a la situación de equilibrio, no tiene por qué tener una positive dynamic stability, porque aunque haya esa reacción inicial, luego pueda tender a irse alejando cada vez más. Vamos a ver los dibujos. En el primero de ellos vemos lo primero, positive static stability, porque su reacción inicial es de volver a la situación inicial. Pero es que aparte también tenemos positive dynamic stability, porque con el tiempo estas oscilaciones se van haciendo cada vez más pequeñas. En el segundo dibujo, de igual manera, tenemos positive static stability, pero tenemos negative dynamic stability, porque las oscilaciones se van haciendo cada vez más grandes, es decir, se va alejando cada vez más de esa situación inicial. Y el último es un ejemplo de neutral dynamic stability, porque las oscilaciones se mantienen constantes. Lo que también tenemos que tener claro es que en el caso de tener negative static stability, nunca vamos a tener positive dynamic stability, porque si la reacción inicial del avión es alejarse de la situación de equilibrio, ya no va a poder acercarse más con el tiempo. Ya hemos visto los dos tipos de estabilidad que existen según su forma, pero ahora hay que diferenciarlos también según el eje del que hablamos. Nos acordamos de los tres ejes del avión, longitudinal, lateral y vertical, pues cada uno de estos ejes va a tener asociado un tipo de estabilidad diferente. En un avión, la estabilidad más crítica es la del eje longitudinal, es decir, la que limita el movimiento del pitch. Vamos a suponer que este es nuevamente el avión visto desde el lateral. Pues un avión, como en el resto de cuerpos, tiene también su centro de gravedad. Cuando el centro de gravedad está más adelantado, el avión ganará estabilidad, es decir, será mucho más estable, pero costará más hacer el movimiento de cabeceo. Por lo que, con un centro de gravedad adelantado,
ganaremos estabilidad pero perderemos control. En caso contrario, pasa exactamente lo opuesto. Si tenemos un centro de gravedad más atrasado, ganaremos control del avión, será más controlable, pero la estabilidad caerá mucho. Entonces, ¿cuál es el centro de gravedad ideal para el avión? La respuesta es, depende del avión que vueles. Si volamos, por ejemplo, un avión comercial, nos interesa que el avión sea más estable para que vuelva a la posición inicial sin problemas. Entonces tendremos un centro de gravedad más adelantado. En cambio, si volamos un avión, por ejemplo, un caza, un avión militar, un avión acrobático, nos interesa un centro de gravedad más atrasado para poder hacer todas las maniobras que queramos. Lo importante es que en ninguno de los dos casos excedan los límites del centro de gravedad. Todos los aviones tienen dos límites, el forward limit y el after limit. Si el centro de gravedad excede el after limit, el avión será tan sumamente estable que será prácticamente imposible moverlo, porque a la que quieras levantar el morro para ascender, volverá a la posición inicial. En cambio, si excede el after limit, pasará todo lo contrario. El avión no tendrá nada de estabilidad. Entonces, un leve toque para subir el morro del avión podría poner el avión en un exceso de ángulo de ataque y hacer que entre en pérdida. Vista ya la estabilidad longitudinal, los otros dos tipos de estabilidad vamos a pasarlos un poco más rápidamente porque la práctica es lo mismo. La estabilidad lateral será la capacidad que tiene el avión de volver a su situación inicial tras un movimiento de rol, y la direccional será lo mismo pero tras un movimiento de yaw. Con esto cerramos ya el bloque de estabilidad y control y pasamos al siguiente.